Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenos días. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada ABC del Dumping y Subsidios. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del Indecopi busca familiarizar al público con los aspectos básicos de los procedimientos de investigación por prácticas de dumping y subsidio que tramita el Indecopi. En esta ocasión nos acompañan dos ponentes. Primero, el señor Enrique Chávez Bardales, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Liverpool. Él ha cursado también estudios de posgrado en la Universidad de Bolonia, así como cursos de capacitación en temas de defensa comercial de la Organización Mundial del Comercio. Se ha desempeñado como docente en cursos de la Escuela Nacional del Indecopi, la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como especialista en la Comisión de Dumping y Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi. De igual manera, nos acompaña el señor Raúl Alejandro Quispe Medina, quien es ingeniero economista de la Universidad Nacional de Ingeniería y maestro en regulación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios de especialización en política comercial por la Organización Mundial del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la George Washington University. Actualmente, él es funcionario internacional en la Secretaría General de la Comunidad Andina, responsable pues de procedimientos de investigación por restricciones y gravámenes, libre competencia y defensa comercial. Antes de dar pase a nuestro primer expositor, les expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, Enrique. Ok, muy buenos días. Muchísimas gracias a la Escuela Nacional del Indecopi por la invitación cursada. En esta oportunidad me corresponde compartir con ustedes ideas básicas respecto de lo que son el dumping y los subsidios, así como los remedios que adoptan las autoridades nacionales a efectos de contrarrestar estas denominadas prácticas desleales del comercio. Los comentarios que voy a efectuar en esta conferencia solamente reflejan el punto de vista propio de quien les habla, no necesariamente reflejan la opinión de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Pues bien, cuando estamos hablando de la utilización de mecanismos de defensa comercial, que serían el derecho antidumping y los derechos compensatorios, viene en mente la palabra defensa. Cuando hablamos de defensa es porque alguien nos está atacando. Entonces, ¿qué podría ser aquello que nos está atacando si estamos hablando en términos comerciales? Básicamente nosotros estaríamos hablando de las importaciones. Esta imagen denota claramente los elementos básicos que podrían tenerse en el análisis de la aplicación de las medidas de defensa. En primer lugar, estamos hablando de importaciones provenientes de un país en concreto, en este caso Canadá, que está exportando al mercado de los Estados Unidos determinado producto, madera. También estamos viendo de que estas importaciones están viniendo con una característica especial, vienen a precios dumping. Y finalmente, vemos que ello está ocasionando un daño, un perjuicio a la industria nacional de los Estados Unidos que fabrica un producto similar. Entonces, un primer acercamiento al tema nos lleva a la idea de que las importaciones pueden ocasionar un daño a los productores nacionales. Esta idea podría generar una interpretación equívoca en el sentido
de ver que las importaciones son per se negativas, que son dañinas para el país importador. Y la verdad que nosotros debemos de precisar que no siempre ocurre ello. Pensemos, por ejemplo, en la imagen que tenemos delante. Los vehículos. Suponga usted que en el mercado no existe una rama de producción nacional que fabrique vehículos. ¿Cómo se vería afectada esa sociedad si es que se prohibiese la importación de vehículos? Estaríamos limitando la posibilidad de transportar tanto personas como bienes, afectando seriamente la economía y el desarrollo de un determinado país. ¿Qué pasaría si restringiéramos las importaciones de celulares? Y en el país de importación no existe una rama de productores. Básicamente estaríamos cortando los canales o vías de comunicación básicos y elementales en una sociedad en tiempos modernos. Y finalmente, para cerrar esta idea, los focos de luz. Imagínense que no hubiera una rama de producción de focos de luz en un país. ¿Qué pasaría si restringiéramos o prohibiéramos la importación de esta mercancía? Estaríamos limitando nuestras actividades económicas únicamente a todo aquello que se puede realizar a la luz del día. En consecuencia, las importaciones por sí mismas no deberían ser vistas como una actividad comercial negativa para la economía de un país. Sin embargo, hay una connotación negativa que resulta asociada a las importaciones. Y estamos hablando de los efectos negativos que podría ocasionar a la rama de producción. Por ejemplo, verse expuesto a una competencia podría generar una pérdida de cuota de mercado, podría ocasionar dentro de los distintos daños ocasionados a la rama de productores, disminución del empleo, despido laboral, cierre o quiebra de empresas. Entonces, esta otra connotación negativa es la alarma que llama la atención para que la comunidad internacional genere mecanismos que pudieran contrarrestar a las importaciones que ocasionan daño. ¿De qué se trata? De los mecanismos de defensa comercial. Básicamente estamos hablando de operaciones de comercio internacional, importaciones. Estamos hablando también de la aplicación de normas internacionales. Existe la Organización Mundial del Comercio desde el año 1995 que busca, dentro de los distintos objetivos, la apertura comercial como una herramienta del desarrollo de la sociedad. Entonces, esta apertura comercial también tiene determinadas excepciones cuando las importaciones pudieran generar daño a la rama de producción local. Entonces, en el marco institucional de la Organización Mundial del Comercio se han creado una serie de acuerdos, dos de los cuales van a ser materia de análisis en esta exposición. Hablamos del acuerdo antidumping y el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias. Entonces, estas herramientas de carácter internacional han sido incorporadas en la legislación interna de los países miembros de la OMC y se han creado a efectos de contrarrestar estas prácticas desleales de importación de los bienes. ¿Cuáles son estas prácticas desleales? Ya hemos adelantado un poco. Estamos hablando de el dumping, así como de las subvenciones. Y también, cuando hablamos de defensa comercial, estamos tutelando a alguien, estamos tutelando a la rama de productores que pudieran verse afectados frente a la importación de estos productos bajo estas condiciones de deslealtad comercial. ¿Cuáles son las medidas? Y eso lo hemos adelantado. Hablamos de los derechos antidumping y los derechos compensatorios. ¿En qué caso se aplica uno? ¿En qué caso se aplica otro? En el caso de los derechos antidumping y los derechos compensatorios, se trata de medidas contra prácticas desleales. Y las medidas de corrección imponen un recargo sobre las importaciones que se realizan a precios dumping o subsidiados. La finalidad básica es la de equilibrar las condiciones de competencia generadas por esta práctica desleal. Por otro lado, existen también medidas de defensa comercial contra las importaciones masivas que no vienen precedidas de prácticas desleales. Estamos hablando de las medidas de salvaguardia. Y las medidas de salvaguardia implican un aumento del arancel o una fijación de cuotas en las importaciones, todo ello para facilitar el ajuste de la industria nacional frente a las nuevas condiciones de competencia. Esto último, respecto a las medidas de salvaguardia, será materia de exposición de mi colega Raúl Quispe, de manera que no vamos a ahondar mucho en ello. ¿Cuál es el marco institucional a través del cual se desarrollan las investigaciones que desarrolla la autoridad nacional?
Tenemos como marco multilateral el acuerdo antidumping de la OMC, así como el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC. En el derecho interno tenemos la reglamentación generada a partir del Decreto Supremo 006-2003, el Decreto Supremo 004-2009 y el más reciente o la más reciente modificación, el 136 del año 2020. Todo ello vamos a denominarlo como el reglamento sobre medidas antidumping y compensatorias. Mientras que para los países que no son miembros de la OMC existe el Decreto Supremo 133-91-EF. También dentro del marco regulatorio tenemos el Decreto Legislativo 807 que regula las facultades de investigación y sanción de las comisiones del INDECOPI. En el transcurso de los procedimientos de investigación, las partes que se apersonan presentan información, mucha de ella de carácter confidencial, sobre todo cuando estamos hablando de los indicadores económicos. Para ello existen determinadas directivas que garantizan la confidencialidad de la información para aquel que lo ha proporcionado, de manera que no se vea expuesto a el perjuicio de que terceras personas pudieran acceder a esta información que resultaría sensible. ¿Cómo así es que el INDECOPI se ve envuelto en estas investigaciones? Bueno, básicamente atendiendo a las funciones que desempeñan las distintas comisiones. Y vamos a concentrarnos en el punto 5 de esta diapositiva. Y es que dentro de la función del INDECOPI se encuentra la de aplicar medidas correctivas frente a las prácticas de dumping o subsidios. En el campo institucional, el INDECOPI cuenta con una primera instancia, que es la autoridad investigadora. A este respecto, se trata de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias. Y también existe una instancia revisora. En segunda instancia, en el caso las partes desean interponer algún recurso contra lo que resuelva la comisión, existe la Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Las partes que podrían tener interés en participar en el procedimiento pueden solicitar su apersonamiento. ¿Y quiénes podrían ser estos? Estamos hablando de exportadores, productores extranjeros, también podría pensarse en los importadores del producto objeto de investigación, también entidades gremiales. En segundo lugar, también podríamos pensar en el interés del gobierno del país exportador, sobre todo si estamos hablando de subvenciones. Asimismo, estaríamos hablando como parte interesada a los productores del producto similar en el Perú o las asociaciones mercantiles o gremiales, ¿no? En la que la mayoría de los miembros sean productores de dicho producto similar en el territorio nacional. Ahora vamos a dar algunos alcances respecto de lo que es el dumping. Más adelante vamos a dar algunas precisiones con un carácter más puntual. En principio, ¿qué sería el dumping y cuáles son sus características? Cuando hablamos de dumping, lo primero que tiene que venir en mente es que es una práctica empresarial, no es una práctica estatal o gubernamental. Esta práctica empresarial típicamente es una de discriminación de precios. Es una discriminación de precios en el mercado internacional, lo que significa que el exportador exporta un producto a un mercado distinto, internacional, a un precio menor al que ese mismo producto lo vende en su mercado de origen. A tal efecto, podríamos elaborar una suerte de ecuación que tienen ahí en la diapositiva. Cuando el valor normal supera el precio de exportación, se da el dumping, es decir, la práctica desleal. En esta diapositiva tenemos, por un lado, una empresa que en la India vende su calzado, su mercado interno, a $50, pero establece un precio de exportación al Perú de $30. Obviamente, calza la definición de dumping porque esta discriminación de precios es tal que el valor normal, 50, supera al precio de exportación. ¿El dumping podría causar daño a los productores locales? Sí, pero no necesariamente el dumping causa daño en todos los casos. Pensemos el supuesto en el que se está exportando un producto a precio de dumping que es utilizado como insumo por la rama de producción nacional del país de importación que no fabrica un producto similar a aquel que se está importando. Imagínense que se están exportando llantas para bicicletas y en el país de importación existe una industria que fabrica bicicletas, pero no hay ninguna industria que fabrique llantas. En ese caso, la importación a precios de dumping de dichas llantas no afectaría sustancialmente la economía ni la industria de bicicletas. Por el contrario, sería favorable.
Entonces, no siempre hay que pensar que el dumping causa daño. Ahora, en el supuesto que el dumping causa daño, estaríamos pensando de que ese producto que ingresa al mercado nacional es porque compite con una rama de producción que fabrica un producto similar. Entre productos similares hay una competencia y eso podría afectar a la rama de producción interna. En términos, por ejemplo, de deprimir el precio del producto nacional, disminuir los ingresos correspondientes, pérdida de inversiones, despidos, quiebra, etcétera, etcétera. Cuando uno piensa en por qué una empresa utiliza esta estrategia comercial de discriminar precios, uno puede a la larga pensar de que la finalidad es eliminar la competencia en el mercado extranjero, conquistar el mismo, tener una posición de dominio que a la larga podría generar una recuperación de precios y ganancias cuando haya sido ya desplazado. El dumping en sí no es una práctica prohibida. Y esto resulta entendible en el sentido de que las disposiciones que establece y regula la Organización Mundial del Comercio está dirigido a los gobiernos. Y como el dumping no es una práctica gubernamental, no podría entenderse que sea prohibida. Tampoco el dumping constituye un delito, por cierto. La OMC no obliga a los países a aplicar derechos antidumping per se. Pueden aplicarse eventualmente solo si es que se ha realizado una investigación y conforme a las reglas que establece la OMC, se ha demostrado los elementos que califican a dicho país para poder aplicar el mecanismo de defensa. Puede ser que al país no le resulte, digamos, conveniente aplicar ninguna medida de defensa porque de repente no hay una industria nacional que fabrique dicho producto que está ingresando a precios de dumping. Entonces, no está obligado a aplicar derechos antidumping. Pero en el supuesto que lo quiera, debe de ajustar su actuación a lo que establece la normativa multilateral. En el caso que se apliquen derechos antidumping, estos no son eternos, son de naturaleza temporal. El acuerdo establece que hay un plazo máximo de 5 años, los cuales pueden ampliarse si es que a través de un procedimiento denominado procedimiento Sunset Review o procedimiento de expiración de medidas, se demuestra que el de suspenderse el derecho antidumping podría persistir la situación o elemento de dumping, así como el daño a la industria nacional. Esos procedimientos denominados Sunset Review pueden prorrogarse a lo largo de distintos momentos si es que permanecen esas condiciones que garantizan su lógica, como hemos explicado. En resumen, cuando estamos hablando de los derechos antidumping, el mecanismo de defensa, debería la autoridad investigadora en el procedimiento que se lleva a cabo demostrar 3 elementos fundamentales. La existencia del dumping, es decir, de esta práctica de discriminación de precios en el mercado internacional, demostrar la existencia de un daño importante a la rama de productores nacionales, o una amenaza de daño importante a la rama de productores nacionales que fabrican un producto similar a aquel que es objeto de importaciones en condiciones de dumping. Y en tercer lugar, muy importante, la autoridad debería llegar a la conclusión de que existe un nexo causal entre el dumping y el daño. Cabe señalar lo siguiente. ¿Qué ocurriría si en el desarrollo de la investigación se demuestra la existencia del dumping, pero no se llega a demostrar la existencia de un daño importante? En ese caso, el procedimiento va a tener que concluir y ya no sería necesario continuar con la investigación y analizar el nexo causal. Igual, podría darse el caso de que se demuestre, no se encuentre dumping en la investigación, por lo tanto no se tendría por qué analizar la existencia de un daño y mucho menos del nexo causal. O sea, es una evaluación progresiva. Por otro lado, la segunda medida de defensa comercial está relacionada con las subvenciones. Y las subvenciones también tienen una definición en términos multilaterales. La OMC define a la subvención como una contribución financiera otorgada por el gobierno de un país a sus productores nacionales, sea esta en forma directa o indirecta, y con ello se otorga un beneficio a los productores, ¿no? Tal beneficio les va a permitir a aquellos que lo reciben competir en los mercados con precios más bajos. Tan solo pensemos en la idea de que el gobierno argentino subvenciona a los productores de biodiesel. Esa subvención puede resultar en una disminución en los costos de producción.
o una disminución en los costos de comercialización. Con esa ventaja, estos productos son exportados hacia el mercado peruano. Ciertamente va a haber una afectación desde el punto de vista de los precios más bajos que van a tener estos productos subsidiados y podría generarse un daño en la rama de producción nacional. En el caso de las subvenciones, hay que también tener en cuenta lo siguiente. En principio, los países tienen soberanía para definir sus políticas internas de asistencia y de ayuda. Los países pueden otorgar subvenciones, en principio, decimos. Pero, ¿qué pasaría si con las subvenciones se causan daño a los productores locales que fabrican un producto similar en el mercado de destino? En ese caso, se podría presentar la misma situación de la que hemos hablado respecto al dumping, es decir, podría afectar las inversiones de las empresas locales, generar despidos, podría deprimir los precios, cribar las empresas en general. Entonces, podría razonarse frente a las subvenciones, aun cuando en principio no son prohibidas, ¿no? Digo, en principio no son prohibidas porque el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias del OMC sí establece 2 subvenciones prohibidas, siendo las restantes consideradas como subvenciones recurribles. Las subvenciones prohibidas son aquellas que están condicionadas a los resultados de exportación o al empleo de producto local en preferencia de los productos importados. Pero veamos lo primero en cuanto a las subvenciones recurribles. Estas subvenciones, en el caso ocasionen un daño importante a la rama de producción nacional del país importador, podría generar que la autoridad investigadora aplique derechos compensatorios sobre dichas importaciones. Esto cuando se trata de subvenciones recurribles. Ahora, cuando se fijan derechos compensatorios como mecanismo de defensa, también hay que considerar que tienen naturaleza temporal, no son eternas. Y al igual que lo que dijimos respecto de los derechos antidumping, tienen un máximo de duración de hasta 5 años y también podrían ampliarse su plazo de vigencia en el caso se lleve adelante y un procedimiento, sunset review o procedimiento de esperación de medidas y se cumplen todas las condiciones que establece la normativa correspondiente. Los derechos compensatorios, para que se puedan aplicar, tienen que haberse demostrado dentro del procedimiento de investigación 3 elementos fundamentales. En este caso, primero tendría que demostrarse la subvención. En segundo lugar, demostrarse, al igual que dijimos en el acuerdo antidumping, un daño importante a la rama de producción nacional, una amenaza de daño importante a la rama de producción nacional. Y también demostrar que hay un nexo causal entre esta práctica desleal y el daño. Si se cumplen estas 3 condiciones, entonces la autoridad investigadora fija un derecho compensatorio. Ahora, la normativa, tanto antidumping como sobre derechos compensatorios, es bastante detallada, tanto en el marco multilateral como en el desarrollo de los derechos internos. Entonces nosotros vamos a poner énfasis en algunos aspectos claves en las investigaciones dentro de este tiempo limitado que tenemos para realizar esta exposición. Por ejemplo, el inicio de la investigación. ¿Cuándo es que se puede iniciar una investigación en materia antidumping o en materia de subvenciones? Puede iniciarse de 2 maneras. En principio, puede iniciarse a solicitud de parte interesada, o de oficio. Empecemos. ¿Cuándo podría aplicarse o iniciarse un procedimiento de oficio? Es decir, por la autoridad investigadora. En este caso, podría iniciarse de oficio por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias si se presentan circunstancias especiales que están aquí mencionadas. Podría darse el caso de la que industria esté atomizada, que la industria, digamos, esté compuesta por una larga lista de productores nacionales, no siendo ninguno de ellos teniendo una presencia relevante en la producción nacional mayoritaria, ¿no? Podría tratarse de una industria que esté desorganizada, es decir, son tantas empresas que concurren en el mercado y no forman parte de ningún gremio que pudiera aglutinar a una parte importante de los productores. También podría iniciarse los procedimientos de oficio sin media del interés nacional u otras circunstancias semejantes. Obviamente, no es suficiente con solicitar la aplicación o el inicio de investigación, sino que también debe demostrarse que hayan indicios de dumping o subvención, en su caso, y también indicios de daño importante y relación causal.
Esto es en cuanto a los procedimientos de oficio. Para dar una idea de cuáles podrían ser estas circunstancias especiales que justifiquen el inicio de oficio, en el caso particular del procedimiento sobre prenda de vestir chinas, la Comisión de Dumping consideró que la industria peruana de prendas y complementos de vestir contaba con más de 16.000 unidades productivas, de las cuales el 99% eran micro y pequeñas empresas. Esto haría entender que estaríamos en el supuesto de atomización. También en este procedimiento se llegó a la conclusión de que los productores nacionales no estaban organizados en gremios o asociaciones que representen o concerten una alta proporción de la producción nacional. En ese caso, apenas el 1.5% formaba parte de un gremio. Y también se tuvo en cuenta que la industria de prendas de vestir tiene una especial relevancia en la economía nacional, pues era una fuente importante de generación de empleo y de dinamismo económico. Algo similar ocurrió en un caso de subvenciones, en el caso de maíz amarillo duro procedente de los Estados Unidos, en donde la comisión se dio cuenta de que el sector productivo estaba compuesto de más de 200.000 productores. Obviamente esto es una atomización. Y únicamente el 6% de estos productores de maíz formaba parte de algún gremio. Además, se tuvo en cuenta la existencia de un decreto supremo mediante el cual el Estado peruano reconoció la cadena productiva del maíz como una de las principales del país, ¿no? Y también se tuvo en cuenta que el maíz ocupaba el séptimo lugar en importancia de los cultivos nacionales, generando más de 20.000 jornales por año. El inicio a pedido de parte tendría que ser planteado a nombre de la rama de producción nacional, para lo cual deben cumplirse dos condiciones, ¿no? En primer lugar, hablamos de la legitimación de los solicitantes, ¿no? Y en segundo lugar, el test o grado de apoyo, ¿no?, de la rama de productores a esta solicitud. Esta primera condición, es decir, que los solicitantes deban de constituir por lo menos el 25% de la rama de producción nacional total, es un requisito que establece también nuestro reglamento. Y la segunda condición, es decir, el test de legitimación, perdón, el test de grado de apoyo, establece que la producción de aquellos que apoyan la solicitud debe representar más del 50% de la producción total de los productores que han manifestado alguna posición respecto a la solicitud. En cuanto a la primera condición, ¿cómo así la comisión llega a la conclusión de que los solicitantes cumplen con con esta exigencia del 25% de la rama de producción nacional? Pues lo que hace la comisión es solicitar información a las entidades de gobierno que tienen la estadística, por ejemplo, de producción del producto de que se está investigando. Entonces se dirigen sendos oficios a el Ministerio de la Producción, al Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, por citar un ejemplo. Sobre la base de esa información es que se puede calcular si efectivamente se cumple este primer requisito. Y en cuanto a el test del grado de apoyo, la comisión remite cartas a los productores que se conozcan, pidiéndoles que expresen información sobre si son productores del referido producto. En segundo lugar, si son productores, que indiquen cuál es el volumen de producción, su volumen de ventas, y además, de ser el caso, expresen opinión sobre si apoyan o no apoyan una eventual solicitud de inicio. Sobre la base de esta última información es que se puede sacar el cálculo del test de grado de apoyo. Este es un cuadro que sintetiza, ¿no?, lo que serían los porcentajes que se pudieran requerir para iniciar un procedimiento a solicitud de parte. Bien, presentada una solicitud, la comisión de dumping evalúa. Tiene un plazo determinado de 30 días, dentro de los cuales se evalúa cada uno de los documentos presentados, la información adjunta, etcétera, y pudiera encontrar algunos elementos faltantes, ¿no?, algunas omisiones, para lo cual cursa un requerimiento para que sean subsanados por los solicitantes, para lo cual cuentan con un plazo determinado. Y una vez que completan la solicitud, nuevamente la comisión de dumping evalúa, ¿no?, si ella está completa y cumple con los requisitos para poder iniciar la investigación. Este es el esquema, ¿no?, del procedimiento de investigación. Y si ustedes ven estas líneas punteadas en rojo, estarían correspondiendo al periodo probatorio. Las investigaciones se desarrollan en el periodo probatorio de 6 meses, que pueden prorrogarse por 3 meses adicionales. ¿Qué actuaciones se podrían dar a cabo en este
el lapso de tiempo. Bueno, para empezar, cuando se inicia el procedimiento, se publica una resolución de inicio en el Diario Oficial del Peruano. También se remiten cuestionarios a las partes involucradas, por ejemplo, cuestionarios a los exportadores, productores extranjeros, cuestionarios a los productores nacionales, cuestionarios a los importadores. Entonces, recopilamos información que nos van a dar una idea de si se cumplen los elementos necesarios para poder adoptar la decisión final de imponer derechos, sea antidumping o compensatorios. En el desarrollo de la investigación, también la autoridad podría realizar visitas inspectivas, ¿no? En el desarrollo de la investigación también hay una audiencia obligatoria, ¿no? Y durante la audiencia, pues participan las partes personadas o interesadas, planteando los argumentos que estimen convenientes. Culminado el periodo probatorio, la Comisión de Dumping debe emitir un documento denominado documento de hechos esenciales, los cuales van a servir de base para adoptar la decisión final. Este documento de hechos esenciales es notificado a las partes, quienes pueden presentar sus comentarios dentro de un plazo determinado. Al momento de presentar sus comentarios, también las partes pueden solicitar la realización de una audiencia final, ¿no? Solamente si es solicitada con ocasión de la remisión de los comentarios respecto a los hechos esenciales. Realizada eventualmente dicha audiencia, la comisión dispone de un plazo de 21 días hábiles para emitir la resolución final, la cual es publicada en el Diario Oficial El Peruano. Tomar en cuenta que la duración del procedimiento de acuerdo a la normativa multilateral ha de oscilar entre 12 a 18 meses, contados desde la publicación de la resolución de inicio del procedimiento. Ahora, esa extensión de hasta 18 meses parece un poco, digamos, un poco extensa, un poco injustificada, pero la OMC lo ha establecido así y en casos particulares la Comisión ha justificado esa extensión de hasta 18 meses, por ejemplo, en el caso de que la investigación involucre a más de un país o que en el desarrollo del procedimiento se hayan apersonado una larga lista de partes interesadas, ¿no? Este fue el caso, por ejemplo, el procedimiento en materia antidumping de barras procedentes de México y de Brasil, donde hubieron casi 12 partes apersonadas. Estos dos países presentaban también información y se acopiaba una información que necesitaba ser procesada. En ese sentido se justificó debidamente el límite de los 18 meses. Ahora, otro concepto fundamental en el desarrollo de los procedimientos en materia de dumping y subsidios es el producto similar. Habíamos dicho que nos defendemos de las importaciones. Entonces, las importaciones tendrían que estar afectando a algo con el cual compiten. Y ese tendría que ser un producto fabricado por la rama de producción nacional. Ese producto tendría que calificar como un producto similar. ¿Un producto similar a cuál? Pues al producto que es objeto de investigación, que es llamado también el producto considerado, es decir, el producto importado versus el producto similar. El análisis, como tienen aquí en pantalla, sería, en este caso hipotético, la similitud que tendría el calzado nacional frente al calzado que se indica que, por ejemplo, podría estar siendo objeto de medidas de defensa comercial, el calzado procedente de la India. Entonces, esta comparación de producto fabricado por la rama de producción nacional y el producto considerado necesita tener determinados criterios. Lamentablemente, el acuerdo de la OMC no ha señalado criterios para evaluar esta similitud. Más bien, existe una publicación, el denominado Handbook on Anti-Dumping Investigations de la OMC, que nos da algunos alcances y menciona estas pautas. Por ejemplo, nos habla de características físicas, ¿no? Como criterio de similitud, grado de sustitución, proceso productivo, insumos, materias primas, usos finales, canales de comercialización, percepción de los consumidores, etc. Y es una herramienta utilizada por todas las autoridades investigadoras de los países miembros de la OMC. En un caso concreto, en el caso de baldosa China, en el año 2012, se consideraron estos elementos para el análisis de la similitud. Las características físicas, se tomó en cuenta también los insumos y materiales, tanto como el uso de la función, así como la presentación y canales de comercialización. Durante el desarrollo de esta investigación,
se advirtió la presencia de determinadas cerámicas, que eran las denominadas piezas especiales, que tenían cierta particularidad, que eran utilizadas como complemento de los revestimientos cerámicos con una finalidad estética. También se halló de que estos productos tenían dimensiones significativamente diferentes, menores, se comercializaban por unidades y además los precios eran considerablemente superiores a los revestimientos cerámicos que habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Entonces, el análisis de similitud indicó que estas piezas especiales correspondían al ámbito de un producto similar en este caso. En cuanto a la práctica de dumping, que sería otro punto de análisis, ¿no? Porque estamos hablando de los tópicos fundamentales en una investigación, vamos a desarrollarla de una manera un poco acelerada, viendo el tiempo que nos está ganando. Decíamos que la práctica de dumping es una práctica de discriminación de precios, ¿no? que realiza el productor extranjero cuando exporta un producto a un precio mayor al que vende en el mercado interno. Valor normal supera el precio de exportación, estaríamos hablando de dumping. Entonces, a partir de esa definición de dumping, hay dos variables a analizar. Para llegar a esa conclusión de que el valor normal supera al precio de exportación, hay que saber cómo hallar el valor normal y también hay que saber hallar el precio de exportación. Para ello hay una serie de metodologías que establece el acuerdo OMC para determinar tanto el valor normal como el precio de exportación. Y así como, una vez hallado ambos, efectuar una comparación equitativa entre uno y otro. Rápidamente, el valor normal sería el precio del producto investigado en el curso de operaciones comerciales normales, ¿no? Cuando se encuentra destinado al consumo en el mercado interno del país exportador. Recuerden lo que habíamos hablado de los calzados en la India, ¿no? Tendríamos que hallar el valor normal en el mercado de la India, para lo cual el acuerdo AMC establece que hay tres metodologías para hallar dicho valor normal. El método prevalente y la regla general es el precio de venta del producto similar a clientes independientes en el mercado del país exportador, ¿no? En este caso, la India, ¿no? ¿Podrían presentarse situaciones atípicas? Sí. Por ejemplo, que el volumen de ventas sea insignificante, que las ventas internas en el mercado de la India se realicen en condiciones comerciales no normales o que haya una situación especial del mercado. Si se presentaran estas dificultades, la OMC establece metodologías alternativas. El primero de ellos, y no en orden de importancia o jerarquía, es el de la reconstrucción de valor normal y el segundo sería el de los precios de exportación a un tercer país. Rápidamente, el primer método se emplea prevalentemente a no ser que se den circunstancias que lo descalifiquen. Por ejemplo, que en el mercado interno del país exportador existe una situación especial de mercado, ¿no? Por ejemplo, hay una distorsión por la intervención del gobierno, o también podría darse el caso de que las ventas se realicen en el curso de operaciones comerciales no normales. Por ejemplo, no resulta normal que se venda a precios por debajo de los costos de producción o que las ventas se efectúen a los empleados o en liquidación. También otra hipótesis que descalifica el uso del primer método será cuando las ventas se realicen en cantidades insuficientes, ¿no? Por ejemplo, que las ventas en el mercado interno del país exportador, la India, sea inferior al 5% o más de las exportaciones al país importado, ¿no? En este cuadro que tienen ahí abajo pueden claramente entender esta última situación. En el supuesto de que no se pueda, en consecuencia, aplicar este primer método, existe método alternativo de la reconstrucción de valor normal, que tiene por finalidad construir el precio del producto exportado como si hubiera sido vendido en el mercado interno, en este caso, la India. Y los elementos que se toman en cuenta para reconstruir este precio son los costos de producción, los gastos administrativos de venta de carácter general, la cantidad razonable por concepto de beneficios. Y el otro método alternativo es el precio de exportación a un tercer país. En este caso, el valor normal podría basarse en el precio comparable del producto similar exportado a un tercer país, siempre que se cumpla con lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos tres condiciones: que las ventas efectuadas a este tercer país sea apropiado, que el precio de exportación también sea comparable y que el precio de exportación a este tercer país también sea representativo. Para este último supuesto también traemos a colación el de que estas ventas de exportación sean significativas, es decir, que sean
superiores al 5% o más del volumen exportado al mercado del país importador. Bien, hasta aquí lo que es el valor normal. El otro lado de la ecuación era encontrar el precio de exportación. Para el precio de exportación, también el acuerdo OMC establece metodología, ¿no? Podría presentarse que el precio de exportación no sea fiable o no exista un precio de exportación. Por ejemplo, el precio de exportación no sería fiable si es que hay un arreglo compensatorio entre el exportador de la India y el importador peruano. En ese caso, tendríamos que utilizar algún método alternativo. En esos supuestos, estamos hablando del caso de exportaciones a un precio no fiable, el acuerdo OMC nos habla de el precio de exportación reconstruido, en cuyo caso el precio de exportación reconstruido será el precio al que los productos importados se revendan por primera vez a un comprador independiente. Este precio así reconstruido también debe ser ajustado descontando los gastos de importación, derecho de aduana, gastos administrativos y utilidades. Y si no existiese ese precio de reventa a un comprador independiente sobre una base razonable que la autoridad pudiera determinar. Si tenemos estas dos variables, valor normal y el precio de exportación, completamos los datos de esta ecuación para poder hallar el margen dumping, ¿no? Si el margen dumping es inferior al 2%, es un margen dumping que se estima no va a causar daño. Entonces es de minimis. La investigación concluye y no es necesario seguir con la investigación respecto del daño o el nexo causal. Entonces, para que continúe la investigación, el margen dumping hallado sobre la base de esta fórmula debe ser superior al 2%. Dicho esto, hemos tocado los puntos fundamentales del tema del dumping. Ahora vamos a las subvenciones rápidamente. Las subvenciones son un beneficio producido como consecuencia de una contribución financiera que otorga un gobierno en favor de los productores o exportadores. Cuando hablamos de las subvenciones, hay tres elementos fundamentales y es, uno, la contribución financiera. En segundo lugar, que ésta sea efectuada por un gobierno, un organismo público. Puede ser directa o indirectamente porque podría delegar a entidades particulares a efectuar dicha contribución financiera. Y en tercer lugar, debe otorgarse un beneficio a quien lo recibe. Cuando hablamos de contribución financiera, básicamente estamos hablando de transferencia directa de fondos públicos o de garantía oficial de préstamos, de la renuncia por parte del gobierno a recaudar ingresos públicos que en otros supuestos tendrían que percibirse, o también del suministro por parte del gobierno de bienes y servicios, ¿no? Que no sean de infraestructura general, o también de la compra de bienes por parte del gobierno. Cuando hablamos de beneficio, el acuerdo OMC no establece una definición del mismo, pero en el desarrollo jurisprudencial del organismo de solución de diferencias del OMC se han dado ciertas pautas y así lo ha establecido, diciendo de que cualquier gobierno que entregue una contribución financiera en condiciones más ventajosas de las que se encuentra en el mercado, estaríamos hablando de un supuesto de beneficio. En el fondo, el beneficio implica que el receptor está en una situación mejor de la que habría tenido sin dicha contribución. El receptor, en segundo lugar, ha recibido una contribución financiera en condiciones más favorables de aquella que pudiera haber obtenido en el mercado. Entonces, para hablar del beneficio, es fundamental tener la base de comparación apropiada. Y esta base de comparación no es otra que el mercado. Entonces, el beneficio de la subvención se va a medir en función del beneficio del receptor. El concepto de especificidad es fundamental para los procedimientos en materia de subvenciones. Y es que la OMC, cuando regula este mecanismo de defensa comercial, solamente está pensando en las subvenciones de carácter específico, puesto que las subvenciones de carácter general u horizontales, es decir, a la economía en general, no están regulados en el acuerdo, ¿no? Entonces, para que estemos hablando del mecanismo de defensa comercial, la subvención que se haya otorgado debe calificar como específica. ¿Y qué cosa es una subvención específica? Pues el acuerdo OMC establece que la especificidad de las subvenciones se da por estas cuatro eventualidades. Primero, la especificidad en el sentido de que la subvención sea otorgada a una empresa o un grupo de empresas, que sea específica porque se ha otorgado a una rama de producción nacional o a un grupo de rama de productores nacionales, por especificidad regional, es decir, está focalizado en la región de un país, o se trate de las subvenciones prohibidas, que ya habíamos adelantado, que son las subvenciones
condicionadas a los resultados de exportación o al empleo de productos nacionales con preferencia a los productos importados. También habíamos adelantado que las subvenciones se clasifican en prohibidas y recurribles. Ya hemos hablado ya de las subvenciones prohibidas que per se son consideradas específicas, y las recurribles, que son aquellas que podrían activar los mecanismos de defensa por las autoridades nacionales. Las subvenciones prohibidas, decíamos, supeditadas a los resultados de exportación como condición única o entre varias condiciones. Por ejemplo, si usted exporta, yo le doy una cantidad de dinero. Obviamente, las empresas van a estar incentivadas a exportar porque van a recibir esta cantidad, este desembolso de dinero. O también las supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los productos importados como condición única o entre varias condiciones. Por ejemplo, el gobierno premia a aquellos que compren determinados productos respecto de ciertos proveedores, ¿no? Dándole una cantidad de dinero correspondiente. Obviamente, la gente va a estar, o la rama de productores van a estar motivados a emplear los productos nacionales en lugar de los importados como consecuencia de ese premio que le da el Estado a aquellos que empleen los productos nacionales ya mencionados. Las subvenciones son recurribles, y esta es la segunda categoría de subvenciones distintas a las subvenciones prohibidas, si es que los efectos que se producen generan un perjuicio grave a la rama de producción nacional o ocasionan un daño importante a la rama de producción nacional en el país importador, o se presente una anulación o menoscabo de las ventajas resultantes de las concesiones arancelarias consolidadas. Nosotros vamos a concentrarnos en el perjuicio grave, por ejemplo, para dar una idea rápidamente, que la subvención tenga por efecto desplazar o obstaculizar las importaciones de un producto similar de otro miembro en el mercado del país miembro que concede la subvención. Es decir, las subvenciones otorgadas en el mercado interno hacen que los competidores que vengan del extranjero se vean afectados y perder cuota de mercado en el dicho país debido a la presencia de la subvención. O podría tratarse también de las subvenciones que tenga por efecto desplazar o obstaculizar las exportaciones de un producto similar de otro miembro en el mercado de un tercer país. Supongamos que en un tercer país concurren productos que provienen de un país X, donde también toma presencia los productores que han recibido subvenciones. Entonces, eso podría ocasionar un desplazamiento a los productores de aquel país que no ha, o de aquellos que no han recibido subvenciones correspondiente país. Ahora, cuando se ocasiona un daño a la rama de producción nacional, ¿no? Como consecuencia de las importaciones, estaríamos hablando del procedimiento que administra el INDECOPI, en el cual se tendría que investigar que las importaciones sean subvencionadas, que se ocasione un daño importante a la rama de producción nacional del país importador y que se presente una relación causal entre la subvención y el daño. Esto lo realiza el INDECOPI, la Comisión de Dumping y Subsidios. Ahora, otro elemento fundamental en los procedimientos de investigación en materia de dumping y subsidios es el daño. Porque si hay dumping, hay subsidio, hay que demostrar que hay daño. Si no hay daño, el procedimiento concluye. Entonces, ¿qué cosa sería el daño? Básicamente hablamos de tres posibles situaciones. Podría tratarse de un daño importante, de una amenaza de daño importante o de un retraso importante en la creación de una industria nacional. Estas son las tres modalidades que están incorporadas en el acuerdo o en los acuerdos de la OMC. Será un daño importante, también un daño considerado actual, ¿no? Cuando la rama de producción está sufriendo un perjuicio económico, ¿no? A consecuencia de las importaciones, ¿no? Lo cual se va a ver reflejado en el deterioro de los indicadores económicos respecto a los cuales vamos a dar luz dentro de algunos minutos. En cuanto a la amenaza de daño importante, aquí los productores nacionales alegan de que aún no han sufrido un daño importante, pero que se vislumbra, ¿no? Un inminente incremento de importaciones, ¿no? Que les estaría causando daño en el futuro cercano. Es decir, es un análisis prospectivo, mientras que en el supuesto de el trato importante de la creación de industria, se trataría de una industria naciente o emergente que alega que no puede constituirse a causa de las importaciones objetos de estas prácticas desleales. En cuanto al análisis del daño actual, hay tres elementos a considerar. Considerar, en primer lugar, la evolución del volumen de las importaciones objeto de dumping, lo cual se hace en términos absolutos o también en términos relativos a la producción y al consumo interno. También hay que analizar el efecto que estas importaciones tienen sobre los precios de los productores nacionales. Acá se evalúa la existencia eventual de una
su valoración sustantiva del precio del producto importado en relación al precio del producto nacional. También podría tratarse de una reducción o una contención en el precio de venta de la rama de producción nacional ocasionada, ¿no?, por las importaciones en materia de dumping o de subvenciones. Y por último, también se tiene que evaluar necesariamente el efecto de las importaciones en la situación de la rama de producción nacional, para lo cual habría que analizar cuáles son los indicadores económicos y financieros de dicha rama, cómo es que ha ido evolucionando la misma en el periodo de análisis de daño, que se estima es de 3 años normalmente. Estos indicadores económicos que he mencionado, los tenemos aquí en la pantalla, están señalados en el artículo 3.4, en este caso del acuerdo antidumping. Mencionamos la disminución real y potencial de ventas, de los beneficios, de la productividad, el rendimiento de las inversiones, los factores que afectan los precios internos, la magnitud del margen dumping, las existencias, el empleo, los salarios, crecimiento, etcétera, que tienen acá. Acá se tendría que evaluar una disminución real y potencial de los factores de daño. Ahora, son bastantes factores. No vaya a pensarse de que todos ellos tienen que mostrar que están en rojo, como quien dice, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero sí es importante que la autoridad investigadora examine todos y cada uno de ellos. No podemos dejar de analizarlo, ¿sí? Ese es algo necesario que establece el acuerdo de OMC. Ahora, no todos los factores inciden de la misma manera sobre el estado de la rama de producción, por lo que habría que ver el peso que se le atribuye a cada factor a efectos de llegar a la conclusión definitiva de si efectivamente hay daño. Y esto va a depender de una evaluación caso por caso. El análisis global de la situación económica de la rama de producción nacional, ¿no? No tiene que producirse respecto a todos y cada uno de los factores que antes habíamos mencionado. Y también es importante considerar que en este análisis se evalúan las tendencias, ¿no?, a lo largo del periodo de análisis, ¿no?, y las tendencias relevantes, ¿no? Sobre todo es especial importancia los datos más recientes del periodo investigado, ¿no?, porque podrían reflejar de una mejor manera la situación actual de la rama de producción nacional. Por último, ya casi terminando, tendríamos que evaluar la existencia, recuerden, de la práctica desleal, es decir, el dumping o la subvención. En segundo lugar, demostrar la existencia de daño. Y en tercer lugar, demostrar que hay una relación causal entre esta práctica desleal y el daño que estaría ocasionando. Entonces, fundamental demostrar en el procedimiento que efectivamente hay un nexo causal. Entonces, se debe de verificar que las importaciones objeto de dumping han causado un daño importante a la rama. Bueno, digo, importaciones objeto de dumping, pero también pueden ser las importaciones en materia de subvención, ¿sí? Han causado un daño importante a la rama de producción nacional durante el periodo de análisis, y todo esto basado en un examen de todas las pruebas pertinentes que disponga la autoridad, ¿no? Entonces, en una coincidencia temporal entre el aumento de la participación de mercado de las importaciones objeto de dumping, ¿no?, o de subvenciones, y una disminución de las ventas de la rama de producción nacional, llevarían a la conclusión de que hay un nexo causal, ¿no?, producido el daño a consecuencia de las importaciones. Pero no solamente eso tiene que analizar la autoridad investigadora, también se deben analizar otros factores distintos a las importaciones, ¿no?, que también pudieran estar concurriendo en el daño generado a la rama de producción nacional, para lo cual el acuerdo de OMC en el artículo 3.5, en este caso el acuerdo antidumping, nos habla de determinados conceptos. Por ejemplo, el volumen y precios de las importaciones de terceros países no denunciadas por prácticas de dumping. Supongan ustedes que en general quien está desplazando a la producción nacional sean importaciones de terceros países que no están haciendo dumping o que no han recibido subvención. También se evalúa la contracción de la demanda interna, variación de la estructura de consumo, prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros, la evolución de la tecnología que pudiera estar afectando, ¿no?, a la rama de producción nacional, o los resultados de la actividad exportadora, etcétera. Y además se ha de considerar otros factores que hayan sido alegados por las partes en el procedimiento, ¿no? Y de ser el caso, los daños causados por estos otros factores distintos a la práctica desleal no habrán de atribuirse a las importaciones, sea objeto de dumping o de subvenciones. En un caso que se llevó a cabo por la comisión, es un procedimiento de investigación en materia de subvenciones en las exportaciones al Perú de algodón originario de los Estados Unidos. Se evaluó de que existían otros factores distintos
a las importaciones, ¿no? Que tuvieron como consecuencia la reducción del precio nacionalizado del algodón americano en el mercado peruano, ¿no? Que superaba en cuantía a las subvenciones que los Estados Unidos habían otorgado a los productores de algodón. Y hablamos aquí básicamente de dos términos que se analizaron: el tipo de cambio, que se había reducido de 3.27 a 2.75, ¿no? Habiéndose reflejado en una disminución del precio del producto importado entre el 4 y 16%, y también se tuvo en cuenta el otro factor, que es el arancel aduanero aplicado a las importaciones de algodón americano a partir del año 2009, en razón de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con este país. Entonces, eso también tuvo un impacto en el precio del producto importado. Bien, con ello hemos analizado sucintamente los elementos fundamentales en un procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping o derechos compensatorios. Lo que debe quedar en claro es que en dicho procedimiento se tienen que demostrar tres elementos fundamentales. En primer lugar, la existencia de esta práctica desleal, sea dumping o subvenciones. En un segundo momento, evaluar la existencia de un daño a la rama de producción nacional. Y en último lugar, necesariamente encontrar, ¿no? O hallar, de ser el caso, un nexo causal entre las importaciones a precios de dumping o subvencionadas y el daño que está sufriendo la rama de producción nacional. Son los tres conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta para tener una idea de cómo es que legítimamente un país puede reaccionar dentro del marco multilateral establecido en el seno de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y poder de esa manera cumplir con las reglas y no estar en un supuesto que pudiera por allí presentar algún reclamo. A todos ustedes muchísimas gracias, y les cedo el uso de la palabra a Raúl Quispe para que pudiera él dar luces sobre el tema de las salvaguardas, que es el que le corresponde. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, ha sido bastante interesante tu presentación. He tomado nota de varios aspectos porque sobre ellos incluso yo voy a soportar mi presentación. La voy a tratar de ajustar un poco los tiempos, ya que esta explicación sobre amplios subsidios realmente es bastante técnica y creo que da para mucho más, da para mucho más. Enrique nos habló mucho sobre las reglas multilaterales, ¿no? Que es la que rige, se rigen los procedimientos de Indecopy. ¿No? Voy a ir compartiendo mi pantalla. Un momento, por favor. También nos mencionó sobre los remedios comerciales, en los que están estos instrumentos como las prácticas contra el dumping, las prácticas contra las subvenciones, y también las salvaguardas, que es lo que yo les voy a comentar hoy. Nos habló de quiénes pueden presentar la solicitud, ¿no? Básicamente quienes son los afectados en este tipo de situaciones ante la apertura del mercado internacional. Son los productores que ya comienzan no solamente a competir con otros proveedores nacionales, sino también con proveedores que vienen desde el extranjero. Y bueno, los tres elementos que nos dejó bastante claro, que para este tipo de procedimientos hay que identificar tres aspectos, ¿no? O digamos, tres aspectos deben concurrir para que finalmente la autoridad autorice la aplicación de medidas correctivas. En el caso del dumping, que existe el dumping; en el caso de la subvención, que exista la subvención. Y en ambos casos tiene que haberse demostrado un daño sobre la industria y una relación causal, ¿no? Estos tres elementos hay que tomarlo en cuenta porque, digamos, es un poco la lógica que hay detrás para la activación de estos mecanismos. No está de más decir de que los comentarios que yo vaya a esgrimir en esta presentación, bueno, únicamente me pertenecen y no reflejan necesariamente la posición de la Secretaría General de la Comunidad Andina, ¿no? Ahora, definitivamente, antes de entrar al tema de las salvaguardas, yo quiero dejar un poco más claro, porque es un poco, se tiene mucho desconocimiento de la Comunidad Andina y qué es lo que hace, ¿no? Entonces, la Comunidad Andina es una organización internacional que se firmó el 26, digamos que se creó el 26 de mayo de 1969 con la suscripción de un acuerdo. La Carta Magna de la Comunidad Andina, es así como existe en la Constitución Política del Perú, la Carta Magna de la Comunidad Andina es el Acuerdo de Cartagena, ¿no? Y es a través de ella la que se rigen todas las actuaciones de los organismos que forman parte de la Comunidad Andina.
Pero la comunidad andina, digamos, tiene diferentes objetivos, pero todos apuntan a un mismo fin. ¿Cuál es? Promover el desarrollo y la mejora de calidad de vida de los ciudadanos andinos. Perdón. Como les dije, tiene muchos objetivos. Y entre todos estos objetivos se han diseñado diferentes instrumentos, pero uno de los instrumentos con los cuales quiere alcanzar el mejorar el nivel de vida de los ciudadanos andinos es justamente el instrumento comercial. ¿A través de qué? A través de la apertura de los mercados. Pero la comunidad andina no solamente lo conforman los países que son socios de la CAM, que está Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú actualmente, sino diferentes organismos e instituciones creadas dentro de este sistema, al cual llamamos Sistema Andino de Integración. Entonces, en la cabeza se encuentra, por ejemplo, el Consejo de Presidentes Andinos, llamado Consejo Presidencial Andino. Y así como ocurre en una nación, dentro de la comunidad andina, que es un nuevo ámbito geográfico, conformado por estos 4 países, se ha creado un órgano ejecutivo, ¿no? En el caso peruano es el Palacio de Gobierno, ¿no? Pero en el caso andino, en el marco de la comunidad andina, el órgano ejecutivo es la Secretaría General de la Comunidad Andina, que es la encargada de administrar el acuerdo. Tiene un órgano legislativo, ¿no? O 2 órganos legislativos. En el Perú tenemos el Congreso de la República, pero en la comunidad andina tenemos a 2 instituciones que crean leyes andinas, que son de cumplimiento obligatorio para los países y, digamos, en las materias que lleva adelante la comunidad andina, ¿no? ¿Quiénes son esos órganos legislativos? La Comisión de la Comunidad Andina, conformada por los ministros de Comercio de cada uno de los países, pero también el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, conformado por los ministros de Relaciones Exteriores. Y tiene un tribunal, un poder judicial llamado el Tribunal Andino de Justicia. Eso por citar algunas instituciones, pero hay Universidad Andina, está, digamos, el organismo financiero, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas, perdón, el Banco de Desarrollo de América Latina, ¿no? Que tenía el nombre de CAF, que antiguamente se llamaba Corporación Andina de Fomento, es una institución, parte de la comunidad andina, ¿no? Pero la Secretaría General, el órgano ejecutivo, se encuentra en Lima y todas las demás instituciones están de alguna manera instauradas dentro de cada uno de los países andinos, ¿no? Y la Secretaría General, que está aquí entre la Avenida Aramburú y Paseo de la República, es el órgano que administra todo el proceso de integración y vela porque los objetivos, los compromisos, lo que hayan asumido los países miembros se cumplan. ¿Y cuáles son esos compromisos? Bueno, antes de entrar a los compromisos, digamos, la Secretaría tiene áreas específicas donde se trabaja. Hay temas comerciales, temas de inversiones, de servicios, de asuntos sociales, pero el área donde se atienden estos temas de los mecanismos de defensa comercial está dentro de una dirección general llamada Dirección General de Comercio, en donde dentro de esa dirección se ven todos los temas de acceso a mercados, y dentro de acceso a mercados de bienes, ¿no? De mercancías, están un área que, digamos, administra los temas de los mecanismos de defensa comercial. Ahora, yo les había comentado de que dentro el propósito, el fin de la comunidad andina es elevar el nivel de vida de los ciudadanos andinos. Y uno de los medios que digamos, se idearon para ello es justamente la apertura de los mercados, lograr que los países puedan comenzar a generar riqueza a través del mayor intercambio de bienes y mercancías, ¿no? Mercancías. Y eso significaba, pues, que los países andinos, desde su concepción, se proyecten a eliminar los aranceles, que son finalmente las barreras que graban digamos, el comercio entre un país y el otro, ¿no? Pero derribar las barreras entre los países andinos no ha sido una tarea fácil, no ha sido una tarea que ha tomado de un día para otro. Esa tarea se inició desde la concepción del Acuerdo de Cartagena en 1969 y recién en 1993 se logró establecer, digamos, la reducción total de todos los aranceles para un grupo de países, ¿no? Era para Bolivia, para Colombia y Ecuador, y en ese entonces todavía Venezuela. No estaba Perú, no estaba Perú dentro de esa zona de libre comercio entre estos países, ¿no?
Ya luego Perú se reincorporó a, digamos, a este mecanismo del programa de liberación. Entre 1993 y 1997 regresó a la CAM para poder negociar la apertura con sus socios andinos y digamos, hubieron previas negociaciones y en 1997 ya hubo un documento decisorio, una norma andina que ya comprometía al Perú a tener calendarios para ir reduciendo sus aranceles de manera progresiva, porque ningún país abre sus mercados a la competencia extranjera de un día para otro. Hay sectores que son sensibles y dentro de la comunidad andina pues hay industrias muy similares porque por los mismos aspectos geográficos que tenemos, ¿no? Entonces ese programa de desgravación de los aranceles que comenzó en 97 terminó en el año 2006 y ya Perú estando dentro de un programa de liberación completo, se podría decir que se llegó a este estadio de un proceso de integración llamado Zona de Libre Comercio dentro de la comunidad andina de manera plena. ¿Por qué de manera plena? Porque todos sus socios andinos ya habían eliminado los aranceles para el comercio intracomunitario, ¿no? Pero ¿por qué les cuento esto? Porque, uno, porque es el instrumento, perdón, a través del cual los países decidieron, digamos, contribuía con el objetivo de elevar los niveles de vida a través del mayor intercambio de negocios entre un país y el otro, pero al mismo tiempo pensaron en cualquier otro mecanismo que pudiera atender situaciones de emergencia por la liberación que haya del comercio. Claro, cuando un país mantiene sus aranceles, está bastante cómodo las industrias que están dentro de su país, porque si los aranceles son muy elevados, no están expuestos a la competencia externa. Pero en la medida que los aranceles se van derribando y prácticamente ya no se cobran aranceles, entonces se enfrenta a la competencia externa y lo que decía Enrique, se enfrenta a las importaciones y a veces las importaciones vienen de todo tipo, vienen de un momento a otro como una avalancha o vienen a precios sobre los cuales la industria local no puede competir y podrían ser precios dumping, como ya lo explicó Enrique, o precios subvencionados. Entonces, esos mecanismos igualmente contempla el Acuerdo de Cartagena para poder atender ante esta apertura del comercio dentro de los socios andinos, poder atender las situaciones de dumping, poder atender las situaciones de subvenciones, pero también poder atender situaciones de emergencia, de incrementos inesperados de las importaciones a través de las medidas de salvaguardia, ¿no? Entonces, las medidas de salvaguardia, los mecanismos de defensa comercial o los remedios comerciales, como quieran llamarlo, son estos tres. La aplicación de derechos antidumping, la aplicación de derechos compensatorios o las medidas de salvaguardia, que atienden casi una problemática muy similar. Digamos, brindar protección a la industria o una rama de producción nacional. Pero hay que saber identificar cuál es el origen del problema, ¿no? Esto es como cuando uno dice, tengo fiebre. Bueno, el médico te ausculta, te hace una serie de preguntas para saber cuál es el origen del problema, ¿no? La fiebre puede ser provocada por una infección bacteriana, por una infección viral, puede ser por agotamiento por calor, puede ser por, no sé, por tomar algún antibiótico fuerte, puede ser por la propia aplicación de vacunas. Entonces hay que saber cuál es el origen de esa fiebre, ¿no? De ese malestar, en nuestro caso, cuál es el origen de ese deterioro de una rama de producción nacional, para saber qué remedio recomendar, qué remedio aplicar, ¿no? Entonces, si el origen del problema son precios diferenciados, que envía el exportador entre el precio que vende en su mercado versus el precio al que envía al país, entonces el remedio adecuado es la solicitud de aplicación de derechos antidumping. Si las exportaciones están ingresando a precios artificialmente competitivos porque reciben subvenciones en su país de origen, el remedio adecuado es un derecho compensatorio.
Pero si las importaciones que vienen no, digamos, no tienen precios, entre comillas, distorsionados, sino que ha ingresado de un momento a otro de manera inesperada, con incrementos súbitos, ¿no? Que causan un retroceso en las ventas, en la producción de la industria nacional, entonces el remedio son las salvaguardias, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero la CAM ve esos mecanismos, pero se acaba de Enrique explicarnos que es Indecopi, ¿no? Entonces aquí es importante definir cuál es el ámbito de la Comunidad Andina y cuál es el ámbito de competencia de la Secretaría General. Ojo, una cosa es hablar de la Comunidad Andina, que es la organización internacional, y otra es hablar de la Secretaría General, que es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina. Y para este tipo de casos, la Secretaría General es el Indecopi de la CAR, ¿no? Es la autoridad investigadora. Pero ¿en qué situaciones? No se traslapan las competencias, ¿no? Enrique nos mostraba casos de afectaciones en la industria nacional por importaciones que venían desde la India, por importaciones que podrían venir desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, dense cuenta, es Perú contra India. Perú es un país de la CAM, India no es país de la CAM. Entonces, es competencia Indecopi. Un problema entre Perú y Estados Unidos. Perú es país de la CAM, Estados Unidos no es país de la CAM. Entonces, la competencia es de Indecopi. Pero si el origen del problema es un país de la CAM como Bolivia y los problemas se observan en Perú, que es el país de la CAM, al verse involucrados dos países de la CAM, la competencia ya no le corresponde a Indecopi, sino le corresponde a la Secretaría General de la Comunidad Andina. Del mismo modo, cuando el origen se ocasiona dentro del Perú y genera algún daño a la industria colombiana, no lo atiende la autoridad investigadora de Colombia, lo atiende la Secretaría General de la Comunidad Andina. Entonces, en ese ámbito que ustedes ven pintados los países de celeste, es el ámbito de competencia de la Secretaría, ¿ok? No se cruzan competencias con el Indecopi en materia de defensa comercial, sino que son complementarios, ¿ok? Entonces, Enrique nos hablaba de la normativa multilateral y claro que sí, esas son las reglas de juego cuando hay que atender los problemas de dumping, subsidios, incluso de salvaguardias en el marco de la OMC, cuando el problema es con países fuera de la CAM. Pero si los problemas comerciales se suscitan en Perú debido a importaciones que provengan de Colombia, de Ecuador o de Bolivia, nos olvidamos de la normativa multilateral y la que aplica es la normativa andina, que no es necesariamente igual, que tiene sus bemoles, que es diferente en algunos aspectos que yo los voy a resaltar en un momento, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos de salvaguardia existen en la CAM? Existen 5 mecanismos de salvaguardias que atienden situaciones de emergencia que pueden afectar, que son, digamos, afectaciones provocadas por las importaciones sobre la economía del país o sobre sectores específicos. No voy a entrar a detallar ya cada uno de estos mecanismos porque es entrar a un mundo distinto, pero dentro del marco de la CAM, ya entonces ustedes tienen que imaginarse dentro de este vecindario conformado por 4 países, la Secretaría de la CAM tiene competencia para poder atender solicitudes de aplicación de medidas de salvaguardia cuando un país, por ejemplo Perú, señala que debido a las importaciones tiene problemas en su balanza de pagos, cuenta nacional macroeconómica, ¿no? O en toda su economía derivado de una aplicación, una devaluación monetaria en el país de donde provienen las importaciones. Son mecanismos macro que atienden el deterioro de toda la economía del país. Pero también tenemos mecanismos microeconómicos, ¿no? Es, por ejemplo, esta que se llama salvaguardia para productos específicos, es para cuando hay un problema en la producción de perfiles de aluminio del Perú producido por las importaciones de perfiles de aluminio que provengan de Colombia, ¿no? Por incrementos importantes que hayan exigido. Entonces, eso es una aplicación para productos específicos, que pueden ser para industriales o agrícolas, y también hay un mecanismo muy, muy especial para productos agropecuarios, ¿no? Y este mecanismo llamado Programa de Liberación tenía su sentido hasta el 2006,
cuando aún se venía aplicando el programa de liberación, y el programa de liberación no es otra cosa que este calendario de reducción de aranceles, pero como ya acabó en el 2006, ya no existe, no tiene mucho sentido, no se invoca este mecanismo. Eso no quiere decir que no exista, existe, porque estos 5 mecanismos están dentro de la Carta Magna de la CAN, dentro del Acuerdo Cartagena, y y están ahí, son vigentes, ¿no? Son vigentes. Entonces, un resumen. ¿Cuáles han sido los mecanismos más invocados? Bueno, ahí ustedes pueden ver de esos 5 mecanismos de los cuales yo les he hablado, el más invocado ha sido para productos específicos, que está consignado en el artículo 97 del Acuerdo Cartagena. De todos los casos, el 69% de todos los casos, digamos, tramitados entre 1990 y 2022 fueron por este mecanismo del artículo 97, ¿no? Solicitudes para aplicar medidas de salvaguardia sobre, no sé, una conserva de atún, sobre un perfil de aluminio, sobre los calzados, ¿no? Sobre productos específicos. ¿Quiénes han sido los principales usuarios? Ecuador, Colombia, ¿no? En tercer lugar, Perú, de los mecanismos de salvaguardias. Pero ¿quiénes pueden invocar este mecanismo para defender, en este caso, por ejemplo, un producto específico? Enrique nos hablaba de que las empresas productoras pueden solicitar la aplicación de medidas. En este caso hay una diferencia también. Hay una diferencia, ¿no? Únicamente en estos mecanismos de salvaguardia dentro de la Comunidad Andina lo pueden solicitar los países miembros. Y cuando hablo de países miembros, hacemos referencia a los órganos acreditados ante la CAN para tramitar los casos por salvaguardia. Y en este caso son los ministerios de comercio exterior. O si quieren hacerlos privados, necesariamente, no sé, el grupo de productores de calzado del Perú, lo tienen que hacer a través de sus respectivos órganos de enlace. Es decir, lamentablemente una solicitud que llegue de aquí a la Secretaría General de la Sociedad Nacional de Industria, que es un gremio, o del grupo de productores de calzado, no pueden ser atendidos. Tiene que venir desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces, los privados tendrían que acercarse primero al Ministerio y el Ministerio circular la solicitud o hacer la suya, ¿no? ¿Ok? Eso pasa para los casos de salvaguardia, pero para los casos de dumping y subvenciones dentro de la CAM, sí lo pueden hacer directamente los privados, ¿no? ¿Qué información debe contener esa solicitud? 3 aspectos básicos que lo comentó Enrique. En este caso no estamos hablando de dumping y de subvenciones, por tanto no se habla de información respecto a la práctica. Pero como el origen del problema son este incremento inusitado de las importaciones, lo que hay que acreditar o lo que hay que presentar es información sobre las importaciones de origen andino, pero también de terceros. Pero a la Secretaría le interesa ver si el problema se suscita dentro del vecindario, si que este daño que se está alegando es consecuencia de un incremento inesperado de importaciones que provengan de los países vecinos, ¿no? Porque si se trata de países de afuera, ya les dije, ese no es un ámbito de la Secretaría General. Eso no quiere decir que la Secretaría no reciba información. Sí, tiene que recibirla de todo el espectro, de lo que viene desde dentro de la CAM y lo que viene desde afuera, para darse cuenta quién es realmente, desde dónde provienen realmente, digamos, ese incremento inesperado, inusitado de las importaciones que pudiera estar generando algún tipo de daño dentro de la industria. Ahora, un segundo elemento, en el argot de las normas andinas no se habla de daño, se habla de perturbación, ¿ya? Pero es lo mismo. Es más, se está tratando de definir este término de perturbación como daño porque al final los parámetros que ha tenido la Secretaría para analizar este deterioro en la industria, y por ahí había una pregunta dentro del chat que decían, ¿cuál es el umbral? ¿Cuándo decimos que ya hay daño? ¿Cuando pasa 50, 100? No, no existen umbrales al respecto. Es un análisis conjunto de diferentes variables como las que mencionó Enrique: producción, ventas, capacidad instalada, inversiones, beneficios, sobre las cuales la autoridad investigadora, en este caso la Secretaría General, tiene que tener un análisis global y tener convicción de que en efecto la industria ha sido golpeada, ¿no? Pero finalmente hay que comprobar que este golpe ha sido originado por las importaciones, es decir, el elemento de la relación causal, ¿no?
Entonces, muy parecido porque es finalmente un remedio comercial, pero es un remedio comercial dentro de la comunidad andina. ¿Cuál es el procedimiento? Y con esto termino. Bueno, como les dije, el país miembro puede adelantarse, en este caso Perú, puede adelantarse y aplicar una medida ya contra las importaciones que puedan provenir de los andinos. Y cuando las aplique, las tiene que aplicar a los 3 andinos restantes, a Bolivia, Colombia y Ecuador. ¿En qué producto? En el cual, digamos, hay evidencias de que hay una industria que está afectada. Por ejemplo, aceite vegetal. Entonces, el MINCETUR, luego de haber estudiado la medida, luego de que los productores se han acercado al MINCETUR, le han llevado información, MINCETUR ya tiene procedimientos internos sobre los cuales va a determinar si amerita o no aplicar una medida provisional en el marco de la comunidad andina sobre las importaciones de aceite vegetal que provengan de los 3 países de la CAM, es decir, de Bolivia, Colombia y Ecuador. Esa medida definitivamente no debe ser no discriminatoria y por tanto se le tiene que aplicar a todos los demás andinos. No puede decirse o no puede aplicarse una medida solamente a Colombia, a pesar de que sea el único importador, no, se tiene por norma, se tiene que aplicar a los 3. Se debe entender de que esa medida es provisional porque está sujeta al posterior pronunciamiento de la Secretaría. La Secretaría lo va a revisar, porque recuerden, la Secretaría es la autoridad investigadora en estos procedimientos internos dentro de la Cámara. Entonces, Perú aplica la medida y tiene 60 días para poder notificarla a la Secretaría y mostrar todos sus elementos de prueba, sus informes, sus análisis, sus pruebas documentales, para que la Secretaría, en otro plazo de 60 días calendarios, es decir, 2 meses, pueda resolver el caso. Son pasos muy cortos, pero la Secretaría tiene que actuar de manera rápida. En esos 60 días tiene que trasladar la comunicación a los países que han sido, digamos, afectados por la medida que ha aplicado el Perú. Tiene que recopilar información, hacer visitas de verificación, complementar data, qué sé yo. Y en los 60 días emite una resolución, ya sea para modificar la medida que puso Perú, para autorizarla tal cual lo afrontó Perú, o para suspenderla porque no encontró estos 3 elementos como el incremento de las importaciones, esa perturbación sobre la industria nacional o la relación causal. Entonces, el pronunciamiento de la Secretaría, y ese es otro elemento que ya podremos revisarlo más adelante, tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Tiene que ser respetado por los países miembros, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí termina el procedimiento. Un procedimiento sumamente corto. Si quieres contar desde el momento que se aplica la medida hasta que el pronunciamiento de la Secretaría General son 120 días calendarios, es decir, 4 meses, pero el tiempo de análisis de la Secretaría solamente de 2, ¿no? Bueno, con esto yo quiero dejar un poco en claro cómo, o hacer un parteaguas para saber cuándo los productores, a qué institución deben recurrir cuando se vean afectados por algunas importaciones y tienen que identificar qué tipo de afectación existe detrás para saber solicitar con mayor claridad el remedio comercial que amerite para esa situación y saber, pues, conocer bien las competencias de las autoridades nacionales del Perú como de la autoridad regional, en este caso dentro de la comunidad andina, ¿no? Entonces quedo atento a las preguntas que puedan hacer al respecto y muchas gracias por la invitación nuevamente a la Escuela Nacional en Indecopi. Muchas gracias, Raúl. Ahora vamos a pasar con la ronda de preguntas. Primero empecemos con el señor Enrique, con sus preguntas. Adelante, señor Enrique. Ok, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por las preguntas que ha formulado la gente que está participando en esta actividad académica. Voy a seleccionar 3 preguntas, excusándome para todos aquellos que han realizado preguntas adicionales, pero la verdad el tiempo ya no nos está ayudando. Hay una pregunta que dice, ¿cómo el productor puede considerarse dañado por los casos de las importaciones dumping? Bueno, al respecto, habíamos dicho que cuando hablamos del daño, se deben hablar 3 factores fundamentales o 3 conceptos fundamentales. En primer lugar, hay que evaluar cómo ha sido la evolución
del volumen de las importaciones objeto de dumping, y esta evaluación se hace tanto en términos absolutos como en relación a la producción nacional o al consumo interno. También, segundo elemento, considerar cuál ha sido el efecto que tienen estas importaciones sobre los precios de la rama de producción nacional. Y habíamos mencionado que podría tratarse de supuesto de subvaloración del precio del producto importado con relación al producto nacional, pero también podrían darse casos en los cuales el efecto sobre los precios son tales que reduzcan o contengan el precio de los productores nacionales. En tercer lugar, también es fundamental que la autoridad investigadora, a efectos de calificar si existe o no daño, tome en cuenta todos los elementos que están considerados en el acuerdo para evaluar la situación de la rama de producción nacional. Y habíamos mencionado dentro de los varios, ¿no?, los beneficios, disminución de beneficios, disminución real y potencial de las ventas, disminución del volumen de la producción, productividad, el rendimiento de las inversiones, el desempeño de la capacidad instalada, la magnitud del margen dumping, las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión, etc. Ahora, como también mencionaba Raúl, no es necesario que las 15 que hemos mencionado den como resultado un rojo para la situación de la rama de producción nacional para que solamente en ese supuesto pudiéramos decir que está dañada. Por eso decíamos que la evaluación conjunta de todos los factores debe proporcionar una evidencia global del deterioro de la rama o de la situación económica de la rama de producción nacional. Luego hay una pregunta, me dicen, un producto X cuesta 35 y se exporta a 13, ¿no? El producto acá que está mencionando uno de los participantes, se trata de libros. Bueno, aquí hay que tener en cuenta la definición que vimos de dumping, ¿no? El dumping es una práctica de discriminación de precios, ¿sí? Y en el ejemplo que nos da el participante hay una discriminación de precios, pero hay que situarnos en el contexto. Esta discriminación de precios se ha de presentar cuando se exporta un producto a un precio inferior al que se vende en el mercado de origen. Supongamos que en el mercado de origen los libros se venden a $10 y se exportan al mercado español a $30, ahí no estaríamos hablando de una situación de dumping. ¿Por qué? Porque el precio de exportación es superior al valor normal, es decir, el valor en el mercado de origen, si estamos hablando del Perú. Pero ¿qué pasaría si en el mercado peruano el valor normal de los libros son $10 y se exportan a un precio de $1? Allí sí efectivamente estaríamos hablando de una hipótesis de dumping porque el precio de exportación sería inferior al valor normal en el mercado interno del país exportador, sería en el caso peruano. Luego hay una pregunta procedimental, dice, ¿cuánto dura el procedimiento de investigación y la recolección de las pruebas? Bueno, habíamos dicho que el procedimiento de investigación dura 6 meses, pudiendo prorrogarse o extenderse por 3 meses más. Pero para ello también hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que de acuerdo a nuestra normativa, este periodo de 6 meses y extendido a 3 meses más es sin perjuicio de la facultad con que goza la Secretaría Técnica de la Comisión para requerir información en cualquier etapa del procedimiento. De manera que incluso fuera del periodo probatorio, la autoridad investigadora puede seguir requiriendo información. Bien, me quedo con estas 3 preguntas y nuevamente les reitero mi agradecimiento a todos y cada uno de los participantes en esta reunión. No sé si tienes algo más que decir, Raúl. Muchas gracias, señor Enrique. Sí, vamos con las preguntas del señor Raúl. Una de las preguntas para el señor Raúl es, ¿cuánto tiempo suele durar el proceso de investigación en los casos de dumping y subsidios en Perú? A ver, es una pregunta justamente que acaba de responder Enrique, pero yo les doy que son 2 procedimientos distintos en el marco de los procedimientos que lleva Indecopi, que se regulan o se rigen por las normas multilaterales de la Organización Mundial de Comercio, en específico el Acuerdo Antidumping, ¿no? Y voy a solamente referirme al plazo máximo que brinda ese acuerdo antidumping, es hasta de 18 meses, ¿no? Ya en el ámbito andino, que es, digamos, otras reglas de juego, en donde Perú también forma parte
de organización internacional. Cuando tenga Perú una controversia comercial con otro socio de la CAM, entonces tratará de resolver sus asuntos con las reglas de juego de la CAM. Si tiene, digamos, una industria que solicita la aplicación de derechos antidumping contra importaciones que provengan de Colombia, digamos, por decir un ejemplo, la Secretaría tramitará el caso y dentro del procedimiento de investigación andino está previsto, a diferencia de la OMC, acá es otra diferencia que tenemos, es que solamente a lo mucho se rigen 8 meses de investigación. Son 6 con posibilidad de prorrogar por 2 meses más, ¿no? En total, 8 meses para llevar adelante la investigación y de ahí como que 1 mes y medio ya para el pronunciamiento definitivo. Ese es el tiempo que tiene Perú dentro de un procedimiento por antidumping o por subvenciones dentro de la comunidad andina. Muchas gracias. ¿Puede una entidad privada invocar directamente una medida de salvaguardia ante la comunidad andina en caso de importaciones que pueden causar daño a la industria nacional? Sí, justamente es uno de los aspectos que se mencionó en la presentación que sí vale la pena dejar bien claro, y es que en el marco de la comunidad andina, en los temas de salvaguardias, no pueden directamente dirigirse los productores al organismo intracomunitario. Lo tienen que hacer, todo su defensa, su derecho de defensa lo pueden hacer a través de el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en este caso peruano, no en el caso de Perú, es decir, a través de su órgano de enlace dentro de la CAM. Si se tratara de un problema de dumping o subsidios, allí sí los productores nacionales directamente pueden cursar una solicitud a la Secretaría General, directamente pueden invocar el procedimiento antidumping o contra las subvenciones dentro de la CAM. Gracias. La práctica de dumping y subsidios en Perú va en contra del derecho de libre empresa establecido en la Constitución Política. ¿Existe alguna directiva o reglamento específico que regule el control y prevención de estas prácticas en el país? A ver, si estoy entendiendo la pregunta, me parece que se están adoptando aquí 2 conceptos que tienen que ver, uno por el lado de la libre competencia y el otro de las medidas, de las prácticas de dumping, digámoslo así. Y como lo había mencionado Enrique en su presentación, el dumping no es una práctica ilícita, ¿no? Puede haber dumping y no está prohibido ni en OMC ni está prohibido en el marco andino. Solamente es una práctica empresarial, es una práctica privada, sobre la cual, digamos, se regula que en los casos en que pueda afectar la competencia en el país a donde se están dirigiendo estos productos, se puedan llevar un procedimiento para corregir precios, para adoptar derechos antidumping o derechos compensatorios que son en la modalidad de una sobretasa ¿no? o un recargo al producto extranjero que está ingresando, para que ese precio con el que ya finalmente se nacionalice sea un precio al cual pueda competir la industria nacional. No es una práctica ilícita, como pueden ser sí las conductas contra la libre competencia, ¿no? Que son otra materia distinta, en las cuales las empresas deciden no competir, ¿no? Empresas digamos, que son naturalmente competidoras en un mercado, pero que deciden reunirse y concertar, ya sea precios, ya sea mercados, cantidades de venta, etc. Entonces, en ese tipo de situaciones, que es una práctica distinta, en ese tipo de situaciones sí hay una autoridad que, digamos, busca revertir esas situaciones de no competencia, ¿no? Que en este caso, para el ámbito, digamos, interno, es la Indecopi a través de la Dirección de Libre Competencia, ¿no? Y si el tema de los cárteles, como les suelen llamar a este hecho de que las empresas se reúnan
trasciende más allá de un país, ya cae en competencia de la comunidad andina si es que el otro país es andino, ¿no? Pero, digamos, el dumping no es una conducta que esté prohibida. Ya lo había mencionado igual Enrique, podríamos estar en Perú importando automóviles, celulares a precio dumping, y no por esa razón se está multando a empresas chinas que sean las proveedoras, porque no hay manera de cómo hacerlo, ¿no? Pero si alguna industria nacional se quejara de esas importaciones, entonces lo que se hace es tomar una medida correctiva en aduanas y aplicar un pequeño derecho para que esos precios al que ingresan y que están afectando a la industria nacional, digamos, se eleven un poco más y le dé un respiro a los productores nacionales, ¿no? Pero son dos aspectos totalmente distintos, regulados con dos normativas distintas, y incluso las autoridades que tramitan estos casos son distintas. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cuál es la jurisprudencia emblemática del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación a medidas de salvaguardia de derechos compensatorios y derechos antidumping en el contexto de las importaciones a países miembros de la Comunidad Andina? Una pregunta bastante compleja, ¿no? A ver, dentro de los mecanismos de defensa comercial, en la comunidad andina, a diferencia del contexto internacional donde predominan mucho los casos por dumping y subsidios, en la comunidad andina no tenemos un caso por dumping y subsidios desde el año 2006, desde que se fue Venezuela. Eran muy recurrentes, dado el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, los casos por dumping y subsidios, ¿no? Entonces, en ese momento, justo antes que se retire Venezuela, hubo un caso muy emblemático sobre tableros aglomerados de madera, ¿no? La Secretaría terminó imponiendo derechos a Venezuela, y Venezuela al día siguiente se fue de la cama. Entonces, fue un caso muy curioso, porque Colombia insistía que se apliquen los derechos, ¿no? Pero ya Colombia perdón, Venezuela ya no formaba parte de la CAN, pero sin embargo dentro del Acuerdo de Cartagena había disposiciones de que todas las, digamos, el retiro de un país dentro de la comunidad andina era progresivo, paulativo, ¿no? Entonces este caso tuvo que irse al tribunal, porque para la Secretaría la lectura era de que la medida que igual Venezuela ya se estaba retirando, no ameritaba la aplicación de derechos antidumping, ¿no? El tribunal finalmente dio la razón a esta posición de la Secretaría General. Es lo que yo puedo contar por ahora, pero llevamos más de 50 años dentro del proceso de integración, y ya no sabría decirles si es que incluso en la etapa de la Junta del Acuerdo Cartagena hubieron casos emblemáticos al respecto. Muchas gracias. La última pregunta es sobre, en Perú, a menudo los productos extranjeros con precios de dumping llegan al país con subsidios tan altos que asfixia la producción nacional de bienes similares, lo que lleva a que las empresas peruanas no puedan competir y tengan que cerrar, dejando a cientos de trabajadores desempleados. Ante esta situación, ¿qué puede hacer una empresa o individuo ante estos hechos o circunstancias de la industria nacional? ¿Y cómo puede prevenir Indecopi en estos casos? Muchas gracias. Esta pregunta es para el señor Enrique. Estimado Enrique, si pudiera... Sí, he visto la pregunta. Dice, ¿qué puede hacer la empresa o individuo ante estos hechos o circunstancias? Bueno, recordar que si los procedimientos han de solicitarse a solicitud de parte, necesitamos que los solicitantes aglomeren al menos el 25% de la producción nacional total de dicho producto, ¿no? Porque es una de las condiciones sine qua non que han de presentarse para poder activar el mecanismo a solicitud de parte. Ahora, podría darse el caso de que se inicie un procedimiento de investigación de oficio, pero para ello tendrían que presentarse las circunstancias que habíamos explicado, ¿no?, durante la exposición. Sí, estaba hablando, creo que no se estaba escuchando, mil disculpas. La pregunta refiere a qué cosa puede hacer una persona, dice, o empresa ante estos hechos o circunstancias, ¿no?, que afectan a la industria nacional. Bueno,
Si se encuentra afectada, si se considera afectada, podría solicitar el inicio de la investigación, pero para ello necesita cumplir con el requisito indispensable de la legitimación, es decir, que la producción conjunta de los solicitantes supere el 25% de la rama de producción, o perdón, de la producción total de dicho producto en el Perú. Si no se cumple con este requisito, no podría darse inicio a la investigación, ¿no? Y el INDECOPI eventualmente podría estimar, ¿no? Si decide utilizar estos o interpretando estas circunstancias que habilitarían a un inicio de oficio, ¿no? Tratándose de una industria que pueda ser atomizada, desorganizada, ¿no? O que medie el interés nacional, ¿no? Como circunstancias motivantes para que pudiera iniciarse un procedimiento. Muchas gracias. Ya con las últimas preguntas. Eh, Acá hay una. ¿Cuándo se aplica una salvaguardia y cuándo un derecho antidumping? Sí, como les había mencionado, y lo había mencionado también Enrique, son mecanismos o remedios comerciales para atender situaciones distintas. Y tal vez la pregunta me ayude un poco a profundizar cuándo es que ocurre, digamos, cuándo una empresa puede solicitar la aplicación de medidas de salvaguardia, cuando ocurren incrementos imprevistos de las importaciones, en las que detrás de eso no hay una práctica empresarial como el dumping o una práctica del Estado como el otorgamiento de subsidios. Entonces, podría ser de que hubiera una sobrecosecha, un buen escenario climático y hubo una expansión, una buena campaña en la producción de azúcar, digamos, es un ejemplo de Colombia, para poner un caso andino, y se produjo tanto azúcar, incluso mucho más de lo que necesita su demanda interna. Y ustedes saben que en la medida que un país tiene una oferta mucho más elevada a la demanda, lo que ocurre es que hay una tendencia a la caída de los precios. Lo que hacen generalmente los productores para no verse afectados por esa caída de los precios es mandar sus excedentes a otro país, ¿no? ¿Y producto de qué? De una buena cosecha que no estaba esperada probablemente, ¿no? Las condiciones climáticas lo favorecieron. Y lo que normalmente se enviaba a Perú, pues se vio incrementado en 2 a 5 veces de un momento a otro debido a este factor. Entonces, en esas situaciones, cuando hay incrementos inesperados, pero que detrás de ello no hay una práctica empresarial específica que tenga que ver con discriminación de precios, ¿no? Yo envío porque quiero colocar mi producto a un precio más bajo de lo que yo vendo en mi mercado anterior, es decir, el dumping. Cuando no exista eso o no hay un Estado que está subvencionando a los productores de azúcar de Colombia, sino simplemente hay un hecho imprevisto, algo que sucedió, pero que terminó en un incremento, una avalancha de envíos hacia otro país, que visto desde hacia otro país son incremento de importaciones, pues el remedio en esos casos es solicitar la aplicación de una medida de salvaguardia, ¿no? Porque si no existe el dumping, si solicitan la aplicación de una medida anti-dumping, al verificar la autoridad investigadora, si no existe el dumping, no va a encontrar dumping como tal, y al no haber dumping, pues el procedimiento de investigación concluye sin la imposición de medidas, ¿no? O si solicita la aplicación de derechos compensatorios sin saber que existen realmente ayudas, al momento de investigar, probablemente la autoridad identifique que no hay ayudas del Estado, por tanto no hay subvenciones, el caso también concluye sin la aplicación de derechos compensatorios, ¿no? Entonces hay que saber esa fiebre a qué se debe, ¿no? Para poder, digamos, adoptar el remedio más adecuado para atender, en este caso, el flagelo, el deterioro que puede estar sufriendo una rama de producción nacional. Muchas gracias, Raúl. Ya hemos terminado con la sesión. Queremos agradecer a los ponentes del día de hoy por su excelente exposición y a todos los participantes por su asistencia y su activa participación en esta videoconferencia. Además, nos gustaría invitarlos a completar una breve encuesta de calidad en el chat para ayudarnos a mejorar nuestras ofertas académicas. También queremos recordarles que pueden visitarnos en nuestra página web www.escuela-indecopi.edu.pe
para mantenerse al día con sus últimas novedades en cuanto a nuestras ofertas académicas. Con esto concluimos la videoconferencia de hoy. Le deseamos muy buenas tardes. Raúl, ¿quiere dar algunas palabras finales? Sí, gracias. Y nuevamente agradecer a la Escuela Nacional Indecopi, a la institución como tal, a todo el Indecopi, a las gestiones realizadas por y la gratitud de dejarme participar y de que puedan conocer un poco más sobre este organismo internacional que es la Comunidad Andina y sus instituciones que la conforman. Desde nuestra parte estamos igual prestos a apoyar y brindar atender cualquier requerimiento que en adelante la Escuela Nacional de Copil requiera por parte de la Secretaría General. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora con sus palabras finales, el señor Enrique Chávez. Igual que Raúl, muchísimas gracias por esta oportunidad que se me ha dado a efecto de compartir estas ideas básicas de estos mecanismos de defensa comercial administrados por el INDECOPI. A todos y cada uno de los presentes también agradecer sus preguntas y aquí estamos siempre dispuestos a poder ayudarlos a asistirlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con eso concluimos la videoconferencia. Recuerden que hay una encuesta en el chat. Por favor, los participantes respondan esa dicha encuesta. Gracias.